viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Quiero que podamos buscar en la palabra del Señor el profeta Amós. En el capítulo 8, versículo 11, profeta Amós. ¿Lo tiene? Dice la palabra: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El tema que quiero tocar con ustedes en esta mañana es el siguiente: hambre de Dios y de oír su palabra. La palabra hambre es una palabra seria, una palabra que conlleva una reflexión tremenda sobre las realidades en la vida de cada ser humano. La gente se muere de hambre. La gente mata por hambre. Es impresionante cuando nos paramos a reflexionar y a pensar en esa palabra hambre, todo lo que conlleva, todo lo que se extiende dentro de un marco real de una necesidad del hombre. El diccionario, hablando de la palabra hambre, lo define de esta manera: la sensación que indica la necesidad de alimento. La sensación que indica. Como estaba diciendo, el hambre mata. Y uno mata por hambre. Cuando nos asomamos y vemos no solamente a nuestro alrededor hechos reales, casos reales de personas, sino la misma Biblia nos enseña. Hay una historia impresionante en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, donde interviene el profeta Eliseo, cuando el rey de Siria sitió Samaria y al rey de Israel. Dice la palabra literalmente que hubo una gran hambre. De tal manera que llegó el momento que una cabeza de asno se vendía por 80 monedas de plata. El estiércol de paloma, un puñado de estiércol de paloma para comérselo, se vendían por 5 monedas de plata. Fijaros lo que hace el hambre, que incluso le llega a quitar el valor, aquello que en otro tiempo nosotros pensamos que tenía tanto valor, ahora pierde el valor y uno es capaz de pagar 80 monedas de plata por una cabeza de asno para comer. Pagar 5 monedas de plata para comer un puñado de estiércol de paloma. Pero lo peor de esta historia, porque esta historia recuerdo que a mí hace tantos años que me impactó, me sacudió mi corazón cuando leí lo que voy a mencionar ahora, que 2 madres acordaron comerse a sus hijos. Fíjese lo que hace el hambre. Dice que cocieron a uno y se lo comieron. Piense, a veces las cosas no tienen el valor ni el peso que requiere, simplemente porque o no lo hemos experimentado
o no hemos parado a reflexionar. Un conflicto porque la otra mujer, cuando tocó matar a su hijo para comérselo, quería, fue delante del rey y el rey vio la tremenda miseria que se estaba moviendo en el pueblo por el hambre. El hambre es tremendo. Una sensación, pero de las más fuertes que se pueden mover en el hombre. ¿Se acuerdan la historia de ese avión? Está una película que se llama Viven, de un equipo de fútbol que se estrelló en los Alpes y terminaron comiéndose los muertos por hambre. Por hambre. Este versículo que hemos leído nos habla con claridad de dos clases de hambre. Y el Señor habla con claridad que va de alguna manera a despertar un hambre especial. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Jesús, al inicio de su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al monte, a un monte. Allí estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches, no comiendo ni bebiendo nada. Así lo dice la palabra del Señor. Jesús estaba 100% en una condición de hombre. Siendo Dios, no se aferró, sino que se despojó y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando terminó los días de su preparación para el inicio de su ministerio, de su servicio al Padre, Satanás vino a su encuentro y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Usted y yo tenemos vagas experiencias, y sobre todo aquellos que han pasado hambre. Yo he pasado poca hambre, pero sé lo que es sentir esa sensación y llegar. Yo pienso que en mi oficio de carpintero lo inicié sacando unos junquillos de una ventana para sacar un cristal y colarme e irme al cajón del pan duro porque tenía hambre. No robé, fue en mi casa. Vivíamos en una casa de payera ahí muy grande. Yo no sé qué pasó ese día, no recuerdo qué pasó, pero yo vine del colegio, mi hermana ahí conmigo y no había nadie y teníamos hambre y ahí no aparecía nadie y nada, y me las inventé, lo que hace el hambre, ¿no? Ahí empecé a poner, porque después también puse el cristal y puse los junquillos y ya no habíamos hinchado de pan duro, o sea que lo que guardaban para las migas se estropeó. Uno sabe realmente esa sensación, hasta dónde nos puede llevar, como he dicho, hasta matar, y como hemos comprobado, a un hijo. Esto es un asunto serio y creo que merece que nos paremos, que reflexionemos y que pensemos un poquito con detenimiento y con ganas de oír la palabra de Dios.
con ganas de oír. Digo que esa sensación la sintió, imagínense, los que sabemos un poquito lo que es ayunar un día, 2 o 3 o 4, y bueno, cuando está uno deseando de decir, se terminó el ayuno para salir a comer. Yo me acuerdo cuando hacíamos algunos ayunos en la iglesia y con mi madre que estaba recién convertido, pues no llegábamos a casa, en el primer lugar donde había comida, ahí nos parábamos a comer. Pues que venga Satanás después de 40 días, 40 noches sin comer nada y te diga, si eres el Hijo de Dios, porque una cosa era 100% hombre, sintiendo 100% las sensaciones de hombre, pero era también 100% Dios. Pero no era el momento de echar mano. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y ahí vemos el pan que alimenta nuestro contexto físico, natural, y el pan que alimenta nuestro contexto espiritual. Ahora bien, atendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña con tanta claridad, Hebreos dice que las cosas que se ven, lo material, lo físico, lo natural, fue hecho de lo que no se ve, de lo espiritual, porque el Dios eterno, el Alfa y Omega, es espíritu. La esencia de todo lo visible e invisible es Dios, y Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí es donde quiero llegar yo a profundizar con la ayuda del Espíritu Santo en la necesidad de satisfacer el hambre que para vida eterna nos lleva. Y no satisfacer esa hambre que de alguna manera te satisface en el momento, pero estás con la misma ansiedad, con el mismo agobio, con las mismas cosas. Y es porque, hermanos, cuando no podemos satisfacer con el alimento adecuado nuestra alma y nuestro espíritu, el hombre busca satisfacer y alimentar su orgullo, su vanidad, su egocentrismo. Y hermano, y es capaz, a veces las personas somos capaces de hacer cualquier burrada, matar. Matar la dignidad de una persona cuando hemos levantado un falso testimonio en contra de esa persona. Matar las amistades, matar los lazos familiares, matar el respeto a los mayores, matar lo que es el amor y el respeto a los demás. Simplemente porque nos dedicamos a aplacar el hambre de esa parte tan animal que hay en nosotros, que es el hombre natural. Y no nos paramos a reflexionar. Jesús en una ocasión dijo, ¿de qué le valdrá al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará? Hermano, necesitamos centrarnos. Mira, yo sé que hablar que estamos en los últimos tiempos es como que se repite tanto y como que ya nos hemos acostumbrado y como que... Pero hermano, estamos en un tiempo que merece toda nuestra atención.
Necesitamos aprender a que hay cosas que se tienen que morir de hambre. Y hay cosas que hay que alimentarlas para que no se mueran jamás, sino que tengan el sello de la eternidad, de la promesa de nuestro Dios. Estamos en la escuela, en el taller de maestro, escuchamos, pero no nos disponemos. Santiago dice, no ser tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Necesitamos con urgencia saber que en el corazón de Dios hay una prioridad. Y no que estemos tan pendientes de satisfacer y alimentar nuestro contexto humano, que dice el Señor, que buscando su reino y su justicia, todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Dentro del contexto de las aves de los cielos, de cómo se alimenta, de los lirios de los valles, cómo se viste, que aún ni Salomón con toda su gloria y con todo su esplendor pudo vestirse como uno de ellos. En ese contexto el Señor nos da una prioridad, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no estéis tan ocupados y preocupados por lo que yo ya sé que necesitáis. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Podríamos hacernos la pregunta: ¿hay hambre en mí de oír la palabra de Dios? Ahora en serio. Confrontando la realidad personal, sin tapujos, frente a frente, cara a cara con Dios. ¿Hay hambre? Porque si hay hambre, ¿por qué nos cuesta tanto las cosas tan sencillas, tan pequeñas, cuando dice el Señor, ser fiel en lo poco, yo te pondré sobre lo mucho? ¿Cómo nos cuesta tanto ser puntuales a un culto donde venimos a rendirle gloria, alabanza y a estar con Dios? Si hay hambre de oír la palabra de Dios, ¿cómo es que hoy sí? Porque la semana me fue bien y estoy contento y estoy agradecido al Señor, pero hoy estoy desanimado, la semana me ha ido horrible. No hemos entendido que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es necesario que sea puesta a prueba. Es como que las pruebas no las tomamos como una ofensa y nos enfadamos con Dios y hoy ya no aparezco. ¿Qué estoy alimentando? ¿A qué le estoy dando de comer? Si es real que tengo hambre de oír la palabra de Dios, ¿cómo es que paso más tiempo en las redes sociales, en el Facebook, en el Facebook, chafardeando la vida de todo el mundo?
¡Ay, qué bien le va a estos! ¡Míralos qué guapos están! Y tal, y cual. Eso cuando el viento sopla bien. Cuando no, pues criticamos. Sí, sí, mira qué sonrisa falsa. Porque el género humano somos así. Enganchados tanto horas en internet, con el móvil, entretenidos con 40,000 cosas. ¿Dónde está nuestro tiempo de deleitarnos? Deleitarnos con la palabra. El Salmo 1 a mí, ¡pum!, me golpea fuerte el corazón. Bienaventurado, dichoso, feliz el varón. No anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado de esa gloriosa y bendita realidad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebatan el viento. ¿De qué forma? ¿De qué manera estoy confrontando yo mi hambre carnal y mi hambre espiritual? Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Dice, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque las obras de la carne manifiestas son adulterio, homicidio, envidia, celos, contienda, ira, hechicería, borrachera. Una lista. Indiscutiblemente es el resultado de lo que estamos alimentando, del hambre que estamos saciando. Disculpen. A veces tenemos buenos deseos, pero malas actitudes. Expresamos cosas bonitas, pero hacemos cosas contrarias. Es lo que le pasó al pueblo de Israel en un momento determinado, cuando Dios le está de alguna manera pues poniendo a la luz su pecado y quiere darle la oportunidad de ser restaurado. En el libro de Sofonías, en el capítulo 3, si me quiere acompañar, versículo 2, este le llamo yo el versículo de la profunda negatividad. Y ahora verá usted por qué. Dice, no escuchó la voz, hablando del pueblo, ni recibió la corrección. ¿Se da cuenta? No confió en Jehová. ¿Se da cuenta que todo es no? No se acercaron a su Dios. Y este es el gran problema. Porque dice un dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. El que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, ¿no? Según lo que estamos satisfaciendo, el hambre que estamos apagando, así va a ser nuestra conducta y así van a ser nuestras actitudes. El pueblo de Israel no se estaba satisfaciendo
no estaba alimentándose, no estaba comiendo, quitándose el hambre con la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? No escucharon la voz, ni recibieron la corrección, rebeldía. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Aunque ¿qué es lo que hacía el Señor? Ir detrás de ellos continuamente. Dice la palabra en Oseas, en el capítulo 11 y verso 4, en el versículo anterior, dice: contra más yo me acercaba a ellos, tanto más ellos se alejaban. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el Señor? Dice: y puse delante de ellos la comida. A veces decimos, pero ¿por qué tanto desastre? ¿Cómo que el pueblo de Israel fue humillado en tantas ocasiones? ¿Cómo que fueron llevados cautivos 70 años? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que lo otro? ¿Cómo que para aquí? ¿Cómo que para allá? Todo está, si usted analiza con tranquilidad y con la ayuda del Espíritu Santo, en lo que ellos alimentaban en su corazón. El hambre que apagaban. Por eso Elías, cuando va al pueblo, dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque el no tener claridad del hambre que realmente tenemos que saciar nos lleva a una profunda confusión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Y si es Baal, ir en pos de él. Pero tener claridad. Saber por dónde andáis. Es lo que nos pasa muchas veces. Hace poco prediqué sobre el problema del doble ánimo. Es esto, hermanos, que queremos meter las narices en todos los lugares. Queremos estar en misa y replicando. Queremos participar de las cosas del mundo y de las cosas santas de Dios. Y eso no puede ser. En ninguna manera. El apóstol Pablo dice que se oponen entre sí. La carne con sus obras, el espíritu con su propósito en nosotros se oponen entre sí, para que no hagamos lo que quisiéramos, dice la palabra del Señor. O de aquí está, hermanos. ¿Qué es lo que el hambre que yo estoy saciando? Y hermano, ya no se trata de boberías y de engañarnos. Podemos engañarnos a nosotros, podemos dar una imagen de espiritualismo y de tal, y podemos decir que sabemos la palabra, que esto y tal, pero a la hora de la verdad, hermanos, nuestras actitudes nos están poniendo en evidencia. Cuidado, yo diría mucho cuidado con lo que estamos alimentando, el hambre que estamos saciando. Hay hambre que hay que saciarla. Y Cristo vino a saciarla de una manera muy especial. Y Él dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Pero usted sabe, hermano, que hay otras realidades que confrontamos. Que tristemente Cristo aparece cuando ya las cosas se han puesto tan oscuras, y estamos: ay, Dios mío, ¿dónde está? ¿Y qué pasó? Y mira que estoy. Y algunos dicen: he tocado fondo. ¿Qué hago?
Ha llevado las cosas hasta tal punto, porque ¿sabe lo que hace el hambre? El hambre hace que comamos de la basura. ¿Alguien la ha visto comer a alguien de la basura? Yo lo he visto. Me apena. La tristeza. Y no tenemos que ir más lejos. Ahí tenemos la historia del hijo pródigo. Quería comer de las porquerías que le echaban a los puercos. Ni aún eso le daban. El hambre es terrible, hermano. Pero lo terrible del hambre no es el resultado final, sino es entender la realidad del hambre que tenemos que saciar y el hambre que tenemos que dejar morir. Cristo habla y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nunca vamos a experimentar la riqueza, la frescura de la vida espiritual en Cristo si todavía estamos alimentando al viejo hombre. Saciando el hambre. Si hay hambre es porque está vivo. Si hay hambre es porque está vivo. Si usted se siente seducido, arrastrado por pasiones y deseos carnales, es porque usted tiene su viejo hombre muy vivo. Dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Nos muestra el camino del triunfo y de la victoria y vestido del nuevo hombre que está hecho a la imagen y semejanza de la santidad y de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud va a mostrar una realidad de cómo confrontamos si el hambre que estoy saciando es el hambre adecuada o inadecuada. Proverbios 19:15 dice de esta manera: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Cuando alimentamos esas sensaciones naturales, la falta de responsabilidad, la falta de integridad, disposición de ser esforzado, ser valiente, cuando nos convertimos en personas perezosas, la pereza hace caer en profundo sueño. En cuanto a lo espiritual, estás anulado. Estar dentro de un marco, de la antesala de una muerte espiritual. Salmo 84, para contrastar las actitudes de lo que es la pereza, lo que es ese sueño, lo que es ese dormitar frente a la realidad de lo que realmente tenemos que alimentar para la bendición de nuestras vidas. Dice el salmista 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Ahí es donde podemos sopesar, contrastar, comprobar, ver. La palabra es el espejo de la verdad de Dios para nuestra realidad presente. Y el que quiere verse tal y como está actualmente a través de la palabra, se va a ver ahí sin ninguna falta de el mínimo detalle. Solo el que está despierto espiritualmente tendrá hambre de Dios y hambre de oír su palabra. Y eso se ve y se nota. Quiero repetir esto: el que está despierto. Ya no estoy diciendo el que está vivo, porque hablando de que esté muerto. Estamos hablando que la pereza nos lleva a profundo sueño. Una actitud equivocada frente a satisfacer el hambre adecuada y dejar morir aquello que se tiene que morir de hambre. Esa facultad o esa responsabilidad es personal. Nos toca a cada uno personalmente decidir a quién alimento, qué hambre satisfago, a qué le doy de comer. Lucas 15, volviendo a recordar la experiencia del hijo pródigo, dice que volviendo en sí, fue como un despertar. El que está despierto espiritualmente es el que podrá ver la gran necesidad. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me muero de hambre. Qué tremendo, ¿no? Usted ya sabe lo que continúa: me levantaré, iré. Y es lo que nos toca, hermano. Aquí no nos toca andar ahí pensando, bueno, esto que me pasa es por esto, por lo otro, levantar argumentos y excusas. Y ese momento de lucidez, ese momento de despertarnos, de volver en sí, lo desaprovechamos porque ya pusimos una manta oscura sobre nuestro despertar para ver nuestra necesidad. Y otra vez volvemos a alimentar lo que no tenemos que alimentar y dejamos de alimentar, de saciar el hambre que tenemos que saciar. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed. Estuve leyendo un artículo que dice que los ciervos habitualmente en el bosque se comen víboras. Y entonces ocurre de que le entran unas fiebres terribles. Y en esas fiebres es donde sacan un bramido impresionante, algo fuerte, jocoso, algo. Y se van al agua y empiezan a beber entre bramido y es, me imagino, cuando leí esto, me imagino lo que el salmista en el Salmo 42 decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esa fiebre, la infección del veneno de las serpientes. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed. Vuelvo a repetir, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo qué? Cuando me quedo dormido, cuando me quedo ahí paralizado,
Cuando no me levanto de la silla, de la comodidad, del conformismo, del estancamiento, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Proverbios 20:13 dice la palabra del Señor: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Otra vez viene la palabra: yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto fue conflictivo para muchos y algunos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las podrá sobrellevar? Y se fueron, muchos se fueron. Jesús, mirando a sus discípulos, le dijo: ¿acaso queréis marcharos también vosotros? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hambre de oír la palabra de Jehová, la palabra de Dios. No hambre del pan, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestro egocentrismo, de nuestra carnalidad. No sé de embriagarnos con las cosas de este mundo. Antes más bien ser lleno del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones con himnos y salmos espirituales. Esta es la enseñanza de Dios para los que realmente quieren alimentar sus espíritus, saciar el hambre que tiene que haber en cada uno de nosotros, para venir y presentarnos cada día. Por eso Pablo dice en Romanos 12: hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice que es vuestra porción diaria. Diaria. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Presentamos nuestros cuerpos de uvas a peras de semana en Semana Santa, o sabe Dios cuándo presentamos nuestras realidades humanas y carnales delante de Dios. Sabe Dios. Dios sí lo sabe. Aún lo que nosotros no sabemos ni entendemos de nosotros mismos, Él sí lo sabe. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Dios no nos ha llamado a dormir. Él dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y no del pan de este mundo, sino el pan que se refería a nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Cuando hay hambre de Dios y de su palabra, Dios fielmente nos sacia. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos lo creen de corazón? ¿Cuántos pueden decir amén, amén? No, más fuerte, amén, amén. Aleluya. Mire,
Voy a llevarlo a la experiencia de un hombre saciado. Venga al Salmo 23 conmigo. Alguien que puede expresar con claridad lo que significa, lo que representa, el valor que tiene su Dios, su pastor para él. Y dice David en este hermoso salmo: Jehová es mi pastor. Nada, ¿qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Diga conmigo, descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Diga conmigo, me pastoreará. Confortará mi alma. Saciará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo. Vamos a pasar, como dice la palabra, por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Pasaremos por las aguas, pero no nos vamos a negar. La llama no arderá con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el que estuvo ahí en el horno de fuego con los 3 siervos del Señor es el que está hoy con nosotros. Aleluya. Como testimonio del que vive eternamente y para siempre. Y le ha puesto el sello de la eternidad en sus hijos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ha sentido algún golpito hoy del Señor ahí en su corazoncito? Ahí diciendo, hey, por ahí no. ¿Dónde vas, cabrita loca? Por ahí no. Yo no sé usted, pero a mí la palabra de Dios me infunde un aliento impresionante. Cada vez que me sumerjo en el río de su verdad y nado, y bueno, es que salgo rejuvenecido como el águila, con ganas de servir al Señor con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eres el que cada día prepara el pan. ¿Qué digo pan? Eres el que cada día prepara para ti y para mí el banquete. Le guste a quien le guste, se oponga a quien se oponga. El fiel y verdadero, el poderoso, es el que prepara el banquete para usted y para mí. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estamos en la presencia de Dios, no de cualquier manera. Ya Dios te cogió de la cabeza. Y abrió los ríos de su unción, de su presencia. En esa parte tan importante donde se nos mueve todas las cosas, tanto lo malo como lo bueno, lo que es adecuado como inadecuado, pero cuando Él llega e interviene, pero para que Él pueda llegar e intervenir, para que Él pueda coger tu cabeza y ungirla con aceite, tú tienes que ir a donde Él está. Y uno ya entra al banquete y ve la mesa puesta y ya alguien te puso una copa en tu mano y ves que estás rebosando, estás listo para brindar.
tu corazón está lleno de Dios, está rebosando de su presencia. Y dice más, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. ¿Usted sabe lo que es andar? ¿Y sabe quién viene por aquí? El bien y la misericordia. Y ando, y sigo andando. Y me sigue. Viene detrás. Ahí está, ahí viene el bien conmigo. Y la misericordia. ¿Y me seguirá qué? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos